caso de la ingeniería de sistemas, uno de los programas que ofrece la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de Los Llanos. El campo profesional de los ingenieros de sistemas es bastante amplio y cubre áreas como la robótica, la seguridad informática, multimedia, la infraestructura tecnológica, la construcción de software, la inteligencia artificial, la aviónica, la biotecnología, la educación, las telecomunicaciones, la salud, la banca y la ingeniería aeroespacial, lo que nos muestra un enorme abanico de opciones sobre dónde desarrollarse como profesional de la ingeniería de sistemas. Los ingenieros de sistemas formados en la Universidad de Los Llanos se pueden orientar hacia todos los procesos que tienen que ver con la asesoría, consultoría técnica. Se involucra en la modelación, diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones informáticas, así como proveedores de servicios de soporte, gestores de proyectos y la investigación y la innovación en su área del conocimiento. También se pueden involucrar en ejercicios profesionales que tienen que ver con la difusión y la transferencia del conocimiento científico a las comunidades de su campo o al público en general. El perfil ocupacional de este tipo de profesionales tiene que ver con el diseño, desarrollo y gestión de soluciones para diferentes tipos de empresas y negocios, así como en las ciencias de la computación y la teleinformática. Tienen la capacidad de trabajar en la industria y además pueden desempeñar los roles de empleados o de emprendedores. Y además tienen las habilidades para ser formadores de las nuevas generaciones dentro de su campo profesional. En la Universidad de los Andes podemos encontrar que la oferta de perfil ocupacional tiene que ver con el gerente de proyectos de tecnología e innovación, ingenieros de soporte, programadores, arquitectos de tecnología e innovación y gerentes de infraestructura e investigadores. La Universidad de Antioquia ofrece como perfil profesional un enfoque orientado hacia el análisis, el diseño, desarrollo, administración y gestión de sistemas de hardware y software para el procesamiento de información, sobre todo haciendo énfasis en ámbitos como la ciencia de la computación, la modelación de sistemas, la ingeniería de computadores, la telemática, la ingeniería de software, los sistemas de información y gestión de proyectos informáticos, siendo estos profesionales también capacitados para la formación de otros profesionales. En el perfil ocupacional, esta misma universidad menciona que se pueden desarrollar en diferentes campos de la ingeniería de sistemas que son requeridos por distintos tipos de industrias. Como vemos, en las universidades cada una puede ofrecer una visión muy diferente del perfil profesional y ocupacional. Por eso es importante que antes de elegir una carrera y durante el desarrollo de la misma, tengan presente cuál es el objetivo o perfil profesional y ocupacional al cual va dirigido la malla curricular que ustedes están desarrollando como estudiantes. Si ya son egresados, consideren importante ver cuáles son los aspectos más fuertes dentro de su formación antes de seleccionar cada uno de los perfiles profesionales específicos de su carrera. A continuación les mostraré los perfiles profesionales en los cuales se puede desarrollar un ingeniero de sistemas. Como les había mencionado en los ejemplos universitarios, la gestión de proyectos o el perfil de gerencial administrativo puede ser muy interesante para un ingeniero de sistemas, ya que se involucra en la planeación y desarrollo de proyectos de tecnología, innovación y en ciencias de la computación. Además, desarrolla experticia en el área del proyecto y tiene formación y experiencia en gestión financiera, presupuestal, laboral y jurídica, lo cual hace que pueda asumir bastantes responsabilidades en el liderazgo de tanto la generación de innovación como en investigación. Y también realiza la supervisión del rendimiento de su equipo de trabajo, así como la rendición de cuentas a directivos o financiadores, así como la gestión cuando es un emprendimiento propio. Los emprendedores empresariales van a crear y dirigir empresas o startups en tecnología e innovación en ciencias de la computación y otras aplicaciones de la ingeniería de sistemas. Conoce claramente su nicho de mercado y está en permanente innovación para mantenerse vigente y actualizado dentro del contexto y sus dinámicas.
así como realiza funciones relacionadas con el marketing y venta, la administración empresarial y la gestión de personal. Luego, las empresas de base tecnológica relacionadas con la ingeniería de sistemas pueden lograr éxitos absolutamente espectaculares, como el ejemplo que les estamos mostrando en la imagen. Los asesores, consultores, técnicos o especialistas en la ingeniería de sistemas van a dominar un área de las ciencias de la computación o de las ramas afines a la ingeniería de sistemas que les permiten tener un dominio sobre metodologías específicas y se actualiza de forma permanente en las mismas y sus aplicaciones. De esa manera puede contribuir a la solución de problemas tanto de instituciones como de personas y ofertar servicios específicos de gran interés para la resolución de esas necesidades tecnológicas o de gestión. Puede laborar de manera vinculada directa a una empresa o puede actuar como un profesional liberal o freelance. El formador, capacitador o divulgador del conocimiento en la ingeniería de sistemas se puede desempeñar en la formación de personal o la socialización de los avances en el área de las ciencias de la computación. También es importante anotar que existen algunos ingenieros de sistemas que se especializan, por ejemplo, en la prueba de productos, y esa función de divulgador de las características de esos productos es reconocida monetariamente por las mismas empresas, así como por los consumidores, lo cual les permite tener una renta económica laboral muy equivalente a la que estarían vinculados a una empresa. También, generalmente, para ser capacitador de personal se requiere una formación de posgrado o certificación específica que avale sus habilidades técnicas y o además experiencia laboral como consultor en el área, lo cual le permite hablar con suficiencia sobre ese campo del conocimiento, metodología o nueva tecnología. También usualmente puede estar vinculado a una empresa, por ejemplo cuando está dedicado a la educación y formación, ya que la empresa pues avala su calidad como profesional, y además se puede vincular también como divulgador a través de redes sociales o del conocimiento, y así como les decía también como especialista en la prueba de tecnologías y nuevos productos. Ahora iniciaremos la fase de nuestros ejemplos profesionales. Soy Elvis Miguel Pérez, ingeniero de sistemas, actualmente director del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Llanos. El perfil profesional es muy importante tanto al inicio como al final de la carrera. Al inicio porque determina realmente lo que el estudiante quiere para su futuro, y al final porque determina el proceso laboral que va a tener cada uno de nuestros egresados. El perfil profesional de un ingeniero de sistemas se basa en 4 aspectos importantes. Primero, la capacidad de implementar todo el proceso de ingeniería, es decir, la modelación, el diseño, desarrollo y mantenimiento aplicado a sistemas informáticos que nosotros los apoyamos en las TICs. También puede ser un proveedor de servicios, no solamente para empresas públicas, sino también para empresas privadas. Puede gestionar proyectos tecnológicos y dar soluciones informáticas, o puede generar nuevos emprendimientos. Nuestros egresados también pueden participar en investigación o innovación que le permita hacer transferencias no solamente de conocimientos, sino también de soluciones y tecnologías computacionales nuevas. El ingeniero de sistemas del programa de la Universidad de Los Llanos tiene una característica especial, y es que se enfoca en la línea de investigación de operaciones, una línea que le permite analizar y solucionar problemas no solamente del contexto regional, nacional, sino también del contexto internacional. Otra característica importante son sus 3 líneas de profundización. Esto nos permite darle un mayor desempeño laboral a nuestros egresados. Nuestras líneas en ingeniería de software, teleinformática y ciencias de la computación. Eso abarca todo un proceso que le va a permitir al egresado un mejor desempeño laboral en toda la región o la nación. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Jorge Hernández, soy ingeniero de sistemas, egresado orgullosamente de la Universidad de Los Llanos.
En mi proceso de formación como ingeniero de sistemas, pude desarrollar una visión amplia e integral de lo que significa una transformación digital de diferentes procesos en cualquier tipo de organización e inclusive de cara a la sociedad. En mi experiencia, desde que soy ingeniero, he podido desarrollar diferentes tipos de proyectos, teniendo una visión crítica y una visión analítica de cada uno de los componentes que rodean cualquier sistema. En mi campo personal, he podido desarrollar productos basados en videojuegos y en tecnología que tiene que ver sobre todo con contenidos digitales, desde satisfacer una experiencia de usuario hasta entregar un producto de alta calidad. El ser ingeniero de sistemas implica tener una visión técnica y una visión amplia de lo que requiere desarrollar cualquier tipo de solución. Espero que esto les haya dado una visión bastante integral de lo que puede hacer un ingeniero de sistemas y realmente vean que este campo de la ingeniería de sistemas es bastante amplio y ofrece un sinnúmero de oportunidades. Así que no se queden afuera de lo que va a venir a continuación en el curso MOOC. Nos vemos y hasta la próxima.